La pantalla del teléfono brilla en la oscuridad. Tu mensaje, enviado, leído, y luego nada. El silencio digital es más ensordecedor que cualquier grito. O quizás fue una puerta cerrándose, no con un estruendo, sino con un clic suave y definitivo que te dejó del lado de afuera. Tal vez fue una conversación en un grupo donde tu opinión fue ignorada, pasada por alto como si no existieras, como si tu voz fuera un mero susurro en el viento. La sensación es la misma. Un nudo frío en el estómago, una contracción en el pecho. La humillación silenciosa de ser irrelevante. En ese instante te conviertes en un fantasma. Y lo peor no es el acto en sí, sino tu reacción programada. Finges que no importa, guardas el teléfono, te dices a ti mismo que estás por encima de eso, que tienes cosas más importantes que hacer, pero tu mente se convierte en un tribunal donde tú eres el acusado, el fiscal y el juez. Repites la escena una y otra vez. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué deberías haber dicho? La necesidad de validación se convierte en un hambre insaciable. El deseo de revertir la situación, de recibir una respuesta, de forzar un reconocimiento, te consume. Caes en uno de los tres pozos, el de la súplica silenciosa, esperando una migaja de atención, el de la ira impotente, maldiciendo en tu interior, o el de la autoflagelación, convenciéndote de tu propia inferioridad. Es un ciclo de debilidad, un guión que te han enseñado a representar. Y si te dijera que esa punzada de dolor no es un castigo, sino una herramienta, que esa humillación no es el final, sino la materia prima para construir un poder que ni siquiera imaginas? Maquiavelo, en su profunda comprensión de la naturaleza humana, advirtió sobre la trampa del deseo. No hablaba de moral, hablaba de estrategia. El deseo te hace predecible. El deseo te convierte en un libro abierto. El deseo entrega el control de tu estado emocional a otros. Cuando deseas la aprobación de una mujer, de un grupo, de un jefe, les otorgas el poder de destruirte con su indiferencia. La verdadera dominación no nace de perseguir, sino de ser el centro de gravedad. No se trata de no sentir, se trata de controlar lo que sientes y, más importante, lo que proyectas. Se trata de entender que el rechazo no define tu valor, revela la estrategia del otro. La indiferencia no es un veredicto sobre ti, es una táctica. Y toda táctica puede ser analizada, contrarrestada y superada. La pregunta fundamental no es ¿por qué te rechazaron? La pregunta es ¿qué harás con la energía de ese rechazo? ¿La usarás para alimentar tu propia hoguera de autocompasión o la canalizarás para forjar el acero de tu voluntad? Si estas palabras resuenan en la fortaleza de tu mente, si reconoces la verdad estratégica detrás de la emoción cruda, entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal Mentalidad Alfa Masculina. Dale like a este video para señalar tu compromiso con este despertar. Y quiero que dejes un comentario. No pido tu historia de dolor, pido tu declaración de guerra. Comenta cuál fue la experiencia, el trauma de poder, la humillación que te juraste a ti mismo que sería la última que tolerarías. Esa declaración de guerra que has hecho en tu mente es el primer paso. Ahora debes armarte. El poder psicológico no es un don místico, es una ciencia aplicada. La frialdad mental que observas en los hombres que dominan su entorno no es ausencia de emoción, sino una maestría absoluta sobre ella. La primera estrategia es la más fundamental, la observación desapegada. Debes aprender a verte a ti mismo y al mundo como un general observa un mapa de batalla. Cuando sientas la punzada del rechazo o la ira de la humillación, tu primer movimiento no debe ser reaccionar, sino observar. Da un paso atrás en tu propia mente y analiza la emoción como un científico analiza una sustancia química. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Es ego herido? ¿Es una sensación de pérdida de control?
¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Al disecar la emoción, le quitas su poder monolítico. Dejas de ser la emoción y te conviertes en el observador de la emoción. Aplica esto a los demás. En lugar de sentirte ofendido por las palabras de alguien, analiza su intención. Busca provocarte. Está proyectando su propia inseguridad. ¿Qué gana con esa acción? Cuando dejas de tomarte cada interacción como algo personal y comienzas a verla como una transacción de poder e intenciones, el juego cambia. Te vuelves inmune al veneno porque estás demasiado ocupado estudiando a la serpiente. Una vez que eres el observador, debes tomar control de la narrativa interna. Dentro de tu cráneo hay un narrador constante que interpreta el mundo para ti. En el hombre común, ese narrador es un cobarde histérico. Ante el silencio de una mujer grita: «No le gustas, eres un fracasado». Ante un error en el trabajo, susurra: «Van a descubrir que eres un fraude». Tu segunda misión es despedir a ese narrador y tomar su lugar. Debes convertirte en el autor de tu propia épica. El silencio de ella ya no es una prueba de tu fracaso, sino una demostración de su falta de decisión o de su interés superficial, lo cual la descalifica. Es un filtro que elimina de tu camino a las personas que no merecen tu tiempo. Un error en el trabajo no es el fin del mundo, es una valiosa lección de datos que te costó cero. Es una oportunidad para demostrar tu capacidad de resolver problemas y tu resiliencia bajo presión. ¿Ves la diferencia? No es optimismo ingenuo, es una reestructuración estratégica del significado. Tú decides lo que cada evento significa en la historia de tu ascenso. Nada tiene poder sobre ti a menos que tu narrador interno se lo conceda. Esto nos lleva a la disciplina del silencio y la acción enfocada. El hombre inferior reacciona, el hombre superior actúa. La reacción es emocional, impulsiva y siempre te pone en desventaja. Es enviar ese segundo mensaje, es buscar una confrontación, es publicar una indirecta en redes sociales, es una súplica de atención que grita debilidad. El silencio, en cambio, es un vacío que el otro se ve forzado a llenar con sus propias inseguridades. Tu silencio después de su indiferencia es una declaración de poder. Significa: mi universo no se detuvo, mi misión continúa. Tu validación no es el combustible de mi motor. Y mientras guardas ese silencio externo, desatas una tormenta de acción interna y enfocada. No una acción dirigida a recuperarla o a demostrarle algo, sino una acción dirigida a tu propio imperio. Vas al gimnasio y entrenas hasta que tus músculos arden. Te encierras y trabajas en ese proyecto que te dará libertad financiera. Lees, estudias, construyes. Cada gramo de energía que antes hubieras gastado en la obsesión, ahora lo inviertes en ti mismo. La acción enfocada es la única respuesta digna a la indiferencia. Si este concepto te parece un desafío, si sientes la resistencia de tus viejos hábitos, es una buena señal. Significa que estás en el camino correcto. Reconoce esa señal dando like a este video y activando las notificaciones, porque cada video es un paso más en la reprogramación de tu mentalidad. Finalmente, debes practicar la exposición voluntaria al desconforto. La fortaleza mental no se construye en una habitación cómoda, se forja en el fuego. Debes, de forma deliberada y controlada, exponerte a pequeñas dosis de aquello que temes, no para hacerte daño, sino para insensibilizarte, para entrenar a tu sistema nervioso. Habla con esa persona que te intimida, no porque necesites su aprobación, sino para practicar el mantenimiento de tu compostura bajo presión. Acepta un proyecto que esté ligeramente por encima de tus capacidades para obligarte a crecer. Toma duchas frías para enseñarle a tu cuerpo que tu voluntad está por encima de tu comodidad instintiva.
Cada vez que te enfrentas voluntariamente a un pequeño miedo, a una pequeña incomodidad, le estás diciendo a tu mente: yo estoy al mando. Estas pequeñas batallas te preparan para las grandes guerras. Cuando llegue la verdadera prueba, el verdadero rechazo, la verdadera traición, no te tomará por sorpresa. Tu mente ya habrá estado en el campo de entrenamiento, ya conocerá el terreno del desconforto y sabrá cómo navegarlo con una calma letal. Dejarás de ser un esclavo de tus circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu carácter. La teoría es el mapa, pero la vida real es el territorio. Y en el territorio es donde se demuestra el dominio. Veamos estos principios en el campo de batalla, donde las emociones son intensas y las trampas sutiles. Tomemos el escenario de una ruptura amorosa. El hombre programado para la debilidad se desmorona. Su mundo, que giraba en torno a la validación de ella, colapsa. Su reacción es un manual de cómo entregar todo su poder. Ruegos, mensajes interminables, un espionaje patético en sus redes sociales, intentos torpes de provocar celos. Cada una de estas acciones es un grito que confirma su desesperación y refuerza la decisión de ella. El hombre estratégico, en cambio, entiende que el fin de la relación no es un drama romántico, sino un cese de contrato y una transferencia de poder. Su primera acción es la aplicación de una psicología sombría para la autoprotección, el silencio absoluto, el contacto cero, no como una táctica infantil para que ella vuelva, sino como la construcción de una fortaleza inexpugnable para su propia mente. Al cortar el flujo de información, se protege de la manipulación emocional, del dolor autoinfligido de la observación y recupera el control de su narrativa interna. Su dolor no se niega, se transmuta, se convierte en combustible para el gimnasio, en horas extra para su negocio, en páginas de un libro que lo hará más sabio. Él no le está mostrando que la superó, está de hecho superándola al enfocarse en su propia misión. Su silencio y su progreso son la respuesta más poderosa y dominante que podría dar. No le habla a ella, le habla al universo, y el universo recompensa al hombre que se construye a sí mismo. Ahora considera un escenario de humillación pública o profesional. Un colega te desacredita en una reunión. Un superior te reprende frente a otros. El instinto primario, el del hombre débil, es reaccionar, ponerse a la defensiva, sonrojarse de ira, tartamudear una excusa o, peor aún, encogerse en una sumisión vergonzosa. Esta reacción le entrega la victoria total a tu adversario. Le has dado exactamente la respuesta emocional que buscaba. El hombre que practica la frialdad mental aplica una técnica de psicología sombría conocida como la roca gris. En el momento del ataque se vuelve impenetrable. Su rostro permanece neutral, su lenguaje corporal relajado. No ofrece ninguna reacción emocional para que el otro se alimente. Este autocontrol instantáneo es desconcertante para el agresor y para la audiencia. Internamente, su mente no está en pánico, está en modo de análisis. ¿Cuál es la intención real detrás de este ataque? ¿Es una demostración de poder? ¿Una desviación de su propia incompetencia? ¿Quién en la sala está disfrutando de esto? Recopila datos. Su respuesta, si es que decide que una es necesaria, no será inmediata ni emocional, será estratégica. Puede ser una pregunta cortante y lógica más tarde que exponga la falacia del ataque. O, de manera más letal, puede ser una acción a largo plazo que demuestre una competencia tan superior que el recuerdo de la humillación se vuelve ridículo. Él no juega al ajedrez de un minuto. Juega la partida larga donde el jaque mate es inevitable. Finalmente, la batalla más sutil, la tentativa de manipulación emocional, la mujer que usa el llanto para salirse con la suya, el amigo que invoca la culpa para pedir un favor irrazonable.
el familiar que utiliza el victimismo para controlar tus decisiones. El hombre común cae en la trampa porque ha sido condicionado a ser bueno, a evitar el conflicto, a apaciguar. Cede, se disculpa por crímenes que no cometió y siente un resentimiento que lo corroe por dentro. El hombre estratégico es un detector de patrones. Ha estudiado las tácticas de la guerra psicológica y reconoce el gaslighting, la triangulación y el victimismo como lo que son, herramientas de control. No se enfurece, simplemente no juega. A un intento de provocar culpa no responde con una defensa, sino con una pregunta analítica y desapegada. ¿Cuál es tu objetivo al decirme esto? A un ultimátum emocional no responde con súplica, sino con un silencio que dice: tu intento de coacción no tiene poder aquí. Él protege sus fronteras mentales con una calma implacable. No necesita ganar la discusión, solo necesita hacer que la manipulación sea ineficaz. Al negarse a proporcionar la reacción emocional esperada, cortocircuita la estrategia del manipulador y mantiene su soberanía. Has enfrentado estas batallas y te has sentido desarmado. ¿Reconoces estas tácticas en tu propia vida? Suscríbete a este canal si estás listo para dejar de ser un peón en el juego de otros y empezar a diseñar tu propia estrategia. Y comenta cuál de estas 3 batallas es la que más necesitas aprender a dominar. Cuando un hombre deja de ser un reactor y se convierte en un arquitecto de su propia psique, el efecto se propaga hacia afuera como una onda de choque. Deja de encajar en el mundo, empieza a hacer que el mundo se amolde a él. Este es el impacto de la dominación social y el poder psicológico. No es una tiranía ruidosa, es una soberanía silenciosa. Su realidad interna, forjada con la disciplina del acero, se vuelve más densa y pesada que la frágil realidad consensuada de los demás. La gente no sabe por qué, pero sienten su presencia cuando entra en una habitación. Es el poder de la autarquía emocional. Él es una nación de un solo hombre y su voluntad es la ley. En una negociación, el hombre común revela su necesidad. Su voz tiembla ligeramente, habla demasiado rápido, concede terreno para ser agradable. Su deseo por el resultado lo hace maleable. El hombre que se domina a sí mismo entra en esa misma sala como un observador. No está allí para obtener un resultado, está allí para evaluar si el resultado que se le ofrece se alinea con sus objetivos ya establecidos. Su poder reside en su genuina disposición a levantarse y marcharse sin el acuerdo. Este desapego es un arma. El silencio que utiliza no es una pausa incómoda. Es un vacío que obliga al otro lado a revelar su posición, sus ansiedades y su propia necesidad. No presiona, crea las condiciones para que el otro se presione a sí mismo. No negocia sobre el precio, impone el marco del valor. En los círculos sociales, el mecanismo es idéntico. El hombre promedio busca la aprobación. Ríe más fuerte de los chistes del alfa, adapta sus opiniones para coincidir con la mayoría y sufre una ansiedad constante por decir lo correcto. Es un satélite orbitando el centro de poder de otra persona. El hombre de poder psicológico es su propio centro de gravedad. No necesita hablar mucho. De hecho, a menudo su poder se manifiesta en su economía de palabras. Cuando habla, no es para llenar el silencio o para buscar validación, es para declarar una realidad. No discute, afirma. No es desagradable, pero es incorruptible en sus principios. Esta integridad, esta falta de necesidad, es profundamente desconcertante y atractiva. La gente, acostumbrada a la danza de la validación mutua, se siente atraída por su certeza. Empiezan a buscar su opinión. Se ríen cuando él hace una observación seca y astuta. Sin buscarlo, el centro del grupo se desplaza sutilmente hacia él. No lidera por aclamación, lidera por el peso de su propia realidad.
Los demás empiezan a orbitar a su alrededor porque su marco es más fuerte, más coherente y más deseable que el caos de sus propias inseguridades. Es en la dinámica con las mujeres donde esta imposición de la realidad se vuelve más potente y más malinterpretada. El hombre que Maquiavelo despreciaría es aquel que pone a la mujer en el centro de su universo. Él busca su aprobación en cada acto, cambia sus planes para acomodarla, tolera la falta de respeto por miedo a perderla. Es un súbdito voluntario. El hombre que entiende el poder, en cambio, mantiene su misión, su propósito, como el centro innegociable de su vida. Una mujer, por muy excepcional que sea, es invitada a participar en ese viaje, no a convertirse en el destino. Él no es reactivo a sus estados de ánimo o a sus pruebas. Su estado emocional es una fortaleza, no una cabaña de paja a merced de los vientos de ella. Cuando ella intenta usar la manipulación emocional, se encuentra con una calma analítica. Cuando lo pone a prueba, él no salta a través del aro, la observa con un interés casi científico. Esta autosuficiencia, esta lealtad a un propósito superior, es la cualidad más profundamente atractiva que un hombre puede proyectar. No necesita dominarla a ella, porque ya domina el universo en el que ella existe. Ella debe elevarse para encajar en su marco, en lugar de que él se rebaje para encajar en el de ella. Cada interacción es una elección. ¿Aceptarás el marco de la realidad que te presentan o impondrás el tuyo? Si estás listo para dejar de ser un actor en la obra de otro y convertirte en el director de la tuya, demuestra tu decisión. Dale a este video un like como señal de tu compromiso. Suscríbete para unirte a la élite estratégica y activa las notificaciones. No te pierdas ni una sola arma para tu arsenal mental. ¿De acuerdo? Aquí está la parte final, la conclusión del guión. Hemos viajado desde la oscuridad de la reacción hasta la claridad de la estrategia. El camino que se ha trazado aquí no es una simple colección de consejos, es la metamorfosis completa de un esclavo emocional a un soberano de su propia realidad. Comienza en el momento más bajo. El eco del silencio en un teléfono, la humillación de ser ignorado, el frío de la indiferencia. Ese dolor, que antes era una fuente de vergüenza y debilidad, ha sido recodificado. Se ha convertido en tu primer maestro, tu primera herramienta. A través de la observación desapegada, aprendiste a extraer la emoción como un cirujano extrae un tumor, a ponerla bajo el microscopio y a estudiarla, no a sufrirla. Dejaste de ser la víctima de tus sentimientos para convertirte en el analista de tus propios datos internos. El dolor dejó de ser un castigo para convertirse en información valiosa. Este es el primer y más crucial acto de poder, la conquista del territorio interior. Con ese poder te apoderaste de la pluma. Despediste al narrador cobarde que habitaba en tu mente, aquel que te susurraba historias de insuficiencia y fracaso. Te convertiste en el autor de tu propia leyenda. Cada revés se transformó en un capítulo de superación. Cada ataque, en la prueba que forjó al héroe. Cada rechazo, en el filtro que depuró tu camino, eliminando a los indignos y a los mediocres. Esta reescritura de tu propia historia es lo que te separa de la masa. Mientras ellos son arrastrados por las corrientes de la interpretación ajena, tú navegas con el mapa que tú mismo has dibujado. La energía que antes se fugaba en la ansiedad, la obsesión y la ira fue redirigida con la precisión de un láser. La disciplina del silencio te convirtió en un enigma, mientras que la acción enfocada te convirtió en una fuerza de la naturaleza. Mientras otros hablaban, tú construías. Mientras ellos buscaban atención, tú acumulabas poder. Cada hora en el gimnasio, cada línea de código escrita, cada página leída, fue un ladrillo en los muros de tu imperio. Un imperio construido en el silencio, lejos de las miradas de los profanos.
Al exponerte voluntariamente al fuego del desconforto, no solo te hiciste fuerte, te volviste antifrágil. Te convertiste en una criatura que no solo sobrevive al caos, sino que se alimenta de él. Los pequeños rechazos, las dificultades deliberadas, las conversaciones incómodas, fueron tus vacunas contra la debilidad del mundo. Ahora, cuando la vida te presenta un verdadero desafío, una traición real, una pérdida significativa, te encuentra preparado, te encuentra tranquilo, te encuentra letal. Has transformado tu sistema nervioso de un instrumento de alarma a un arma de guerra. Este es el resultado final. Un hombre que opera desde un núcleo de calma inquebrantable, que ve el mundo no como una serie de amenazas potenciales, sino como un tablero de ajedrez lleno de oportunidades estratégicas. Las acciones de los demás ya no son ataques personales, son simplemente movimientos en el tablero, y tú estás pensando siempre 3 jugadas por delante. Has ascendido. Así que te pregunto, y quiero que esta pregunta resuene en el lugar más profundo de tu ser. Esa puerta que se cerró, esa palabra que te hirió, esa indiferencia que te congeló el alma, ¿fue el fin de tu mundo? ¿O fue, sin que lo supieras, la piedra angular sobre la que ahora construirás tu imperio? La respuesta define al hombre que eres y al rey que serás. La debilidad es usar esa piedra para construir tu propia tumba. El poder es usarla como el primer bloque de tu trono. Si este conocimiento resuena contigo como una verdad innegable, si sientes que este es el lenguaje que tu espíritu siempre ha querido hablar, entonces tu próximo movimiento es claro. Comparte este video, no para conseguir vistas, sino para armar a otros hombres que están listos para despertar. Conviértelo en un manifiesto silencioso. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones, porque esto no es entretenimiento, es tu sala de guerra estratégica, y cada video es un nuevo informe de inteligencia. Deja de desear un lugar en el mundo de los demás. Empieza a construir un mundo que los demás deseen habitar. La elección, como siempre, es tuya.